7 de la mañana con 17 minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Recuerde que las entrevistas de Primera Impresión también las puede seguir a través de Pública FM y en las diferentes plataformas digitales de los medios públicos del Ecuador. Seguimos con más. Ya está con nosotros nuestro siguiente invitado. Se trata de Santiago Yepes, el expresidente de la Cámara de Minería. Buenos días, bienvenido. Eduardo, buenos días, expresidente de la Cámara de Minería. Expresidente. Así es. De acuerdo. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a poner en contexto a partir de una nota para discutir el tema que nos convoca en esta mañana. Y es que el prefecto justamente de la SUAY, Yacu Pérez, junto a varios alcaldes de esa provincia, presentaron un nuevo pedido de consulta popular a la Corte Constitucional para que los azuayos decidan sobre la prohibición de la minería metálica y que caduquen las concesiones que fueron otorgadas en esa provincia. Hasta la Corte Constitucional llegaron ecologistas, alcaldes y el prefecto de la provincia de Azuay. La razón, presentar un segundo pedido de consulta popular para frenar la minería metálica en esa provincia. Estamos diciendo que la prohibición debe ser hacia actividades de minería artesanal, pequeña minería, mediana minería y minería a gran escala. El prefecto recordó que en septiembre de 2019 el primer pedido fue negado por temas de forma y que ahora realizaron cambios al texto e incluyeron una segunda pregunta que busca que las concesiones mineras otorgadas caduquen. Hay más de 812 concesiones mineras. ¿Está usted de acuerdo con la caducidad de estas concesiones o títulos mineros otorgados antes de la realización de esta consulta popular en fuentes de agua, zonas de carga, recarga, regulación hídrica, humedales, páramos, zonas sensibles de la provincia de Azuay? ¿Sí o no? El expresidente de la Cámara de Minería, Santiago Yepes, considera que esta consulta es ilegítima al buscar que se pregunte solo a una locación sobre un tema de interés nacional. Pero sobre todo se requiere un pronunciamiento claro del gobierno, debido a que estos intentos son sin duda totalmente atentatorios a la seguridad jurídica y a las inversiones que ya se han venido realizando por más de 20 años en el país. La Corte Constitucional tiene un plazo de 30 días para pronunciarse sobre el pedido. Jennifer Espinosa, Medios Públicos. Santiago, un poco siempre se ha dicho que la expresión del pueblo alrededor de cualquier tema que le involucre, pues es lo que debería atender el gobierno, la sociedad en su completitud. Es decir, ¿qué habría de malo en definitiva o por qué tendríamos que calificarle de ilegítima esta solicitud de consulta popular? Eduardo, yo creo que primero es necesario indicar que el gobierno nacional ya se ha pronunciado. El día viernes yo tuve la oportunidad de escuchar una entrevista de Juan Sebastián Roldán y del señor presidente que le preguntaban acerca del tema minero. Tanto el señor presidente de la República como Juan Sebastián Roldán han manifestado que se respetará la normativa, pero que sobre todo habrá una minería y obviamente respaldarán, como han venido respaldando, una minería responsable, no una minería ilegal. Esto quiere decir una minería que tiene un justo título, tiene identificado a un concesionario atrás de este título, tiene garantías ambientales y una normativa tanto nacional como internacional que debe respetarse. Creo que ese es un tema sumamente importante, sobre todo también el hecho de que las concesiones mineras que se han venido otorgando en el país desde hace más de 20 años, han venido trabajando con un marco jurídico permanente y las empresas lo han venido respetando. Se han venido realizando inversiones, las empresas han venido desarrollando procesos sumamente largos y lo que simplemente quiere el sector minero y espera el sector minero es que finalmente se respete la normativa. Creo yo que lo que determina la Constitución es evidentemente claro. Sin duda lo que determina la población es evidentemente lo que debe respetarse. Por lo tanto, la Constitución aprobada, una constitución que ha venido aplicándose de manera permanente y que el sector minero lo ha venido respetando, dice que las industrias extractivas son restrictivas del gobierno central. Es por lo tanto el gobierno central el que debe definir su política. Yo sin duda creo que hay temas que se deben y se pueden consultar, más hay otros que por su complejidad y sobre todo por su importancia en el desarrollo nacional no pueden ser consultados. Una de esas evidentemente es el sector minero. Es decir, no estaría o no sería correcto que una población donde se suscribe este tema en particular tenga la potestad de decidir cuando el impacto no está exclusivamente para esa población, sino para toda la nación. Evidentemente es así, la Constitución es sumamente clara. Creo que lo que dice la Constitución, el hecho de que sean restrictivas del gobierno central, son temas que le competen al gobierno central y por lo tanto son de interés nacional.
El hecho de que la minería vaya a aportar, como viene aportando el desarrollo productivo del país, generando empleo, pero sobre todo generando posibilidades de desarrollo a través de exportaciones, impuestos, regalías, es un tema que nos compete a todos. Si bien es cierto, las concesiones mineras están en una zona en la que la población debe estar pendiente de cómo se desarrolla el sector, evidentemente es un tema que nos compete a todos y debe ser finalmente resuelto por la autoridad central. ¿Y cómo desde el sector minero precisamente involucrar a la ciudadanía, a las personas o a los habitantes que son directamente beneficiarios o perjudicados, dependiendo de la perspectiva en la que se plantee, para que precisamente puedan ser los vigilantes de ese proceso, de esa extracción, de ese trabajo minero? Bueno, Eduardo, yo creo que sí, efectivamente es fundamental el poder propiciar un espacio de diálogo, un espacio de educación en el cual se pueda finalmente conocer cómo se desarrolla el sector minero. Yo he venido hablando cuando estaba de presidente de la Cámara de Minería y ahora evidentemente la Cámara de Minería realizando procesos importantes de difusión. Que el sector minero es un sector de largo aliento. Los proyectos Fruta del Norte y Mirador que ahora están en producción. Finalmente ejemplos, sobre todo en el caso de Fruta del Norte diría yo, ejemplos importantes de que se puede hacer minería responsable, de que se puede trabajar con las comunidades, de que se puede finalmente desarrollar este círculo virtuoso. Tiene que ser propiciado, tiene que darse este proceso de diálogo y finalmente tener en cuenta que estos procesos tan largos, decía yo, Mirador y Fruta del Norte, tienen aproximadamente 20 años de desarrollo en su fase de exploración. De cada 1.333 proyectos de exploración, solamente 3 terminan siendo proyectos exitosos de producción. Todas las concesiones otorgadas hasta ahora en el país cumplen con la normativa, cumplen con la Constitución y cumplen con lo que determina la legislación internacional respecto a protección ambiental, cuidado de las fuentes de agua, trabajo con las comunidades. Esto creo que es un tema que debe propiciarse, pero sobre todo estoy de acuerdo en que un proceso de diálogo mucho más profundo debe darse. Esa dicotomía de minería o agua es un tema que no existe. La legislación ecuatoriana es sumamente clara en el hecho de que se proteja el agua como bien primordial. El sector minero que ha venido trabajando en el país lo ha venido haciendo así, sobre todo tener en cuenta que el eje fundamental de la actividad minera es el ser humano. Por lo tanto, la naturaleza, el agua y el desarrollo de las comunidades y el país son temas que finalmente le importan demasiado al sector. Usted planteaba una necesidad de atender y respetar la normativa vigente y por ende, pues la seguridad jurídica en ese sentido es vital. El pronunciamiento del Ejecutivo a través de lo que usted mencionaba, tanto del presidente como del secretario Roldán, son determinantes para conocer cuál es la posición gubernamental. ¿Es necesario también tener un pronunciamiento, por ejemplo, del legislativo y de la misma Corte Constitucional? Bueno, definitivamente creo que lo que ha venido diciendo el Ejecutivo ha sido sumamente importante. El respaldo a una minería bien hecha, el respaldo a una minería que respete la normativa y sobre todo evitar un delito que es la minería ilegal. Creo yo que el ministro José Augusto Briones ha venido ya diciendo con claridad que el gobierno va a desarrollar una minería importante. Creo que el señor ministro tiene sin duda un desafío importante. El nombramiento ya de una nueva autoridad en el Viceministerio de Minas será sin duda un tema que va a marcar también una diferencia, pero creo sin duda que la Corte Constitucional debe ser mucho más clara en sus criterios. Si bien es cierto, no se ha permitido 2 pedidos de consulta populares anteriores, uno en la zona de Imbabura y Carchi y uno ya propiciado por el señor prefecto de la SUAY, Yacu Pérez, quien creo que está ya en una campaña electoral demasiado adelantada. Esa es su interpretación en todo caso, estas intenciones, esas actividades de propiciar precisamente algún tipo de reacción o de visibilización de carácter público de cara al 2021. Mire, es simplemente claro determinar que el Consejo Provincial le dispuso al señor prefecto de la SUAY que no se puede proceder con la consulta popular. No tuvo los votos necesarios para hacerlo y evidentemente vemos que lo está haciendo. Pero más allá de eso, creo yo que primero una campaña electoral anticipada no le hace bien al país. Lamentablemente vemos que un punto delicado que ha venido ya generando importantes recursos para el país, como es el sector minero, viene siendo atacado y probablemente será atacada en el desarrollo de este año electoral. Pero sobre todo creo que es fundamental que la Corte Constitucional tenga una definición clara de si se puede o no se puede llevar a cabo consultas populares locales en temas nacionales. Tanto el gobierno nacional como el sector minero privado han definido que no es posible. Creo que tenemos que conseguir y llegar a puntos de confluencia mínimos que le permitan al país avanzar hacia el desarrollo productivo. Incluso para que estos temas no sean parte de un debate dentro de un álgido proceso electoral.
que probablemente será, como usted menciona, ya materia de ataques, ¿no? Para generar esta ecuación que no están necesariamente atadas. Usted mencionaba minería versus agua, cuando quizás la ecuación correcta es minería legal versus minería ilegal. ¿Qué tipo de cuidado le vamos a dar a la minería? ¿Qué tipo de protección le vamos a dar a la naturaleza, al agua? Que esa legislación importante y que finalmente la cumple el sector minero se venga revisando de manera permanente, que los controles sean posteriores, pero que sobre todo finalmente se pueda propiciar el desarrollo de un país que finalmente creo que tiene un desarrollo económico bastante golpeado y finalmente la minería puede aportar ese desarrollo. Recuperemos un poco lo de la pregunta anterior. Le decía si es que la Asamblea Nacional tiene que pronunciarse sobre estos temas. Usted apuntó exclusivamente a la Corte Constitucional para que sea más clara. ¿La Asamblea también tendría su participación en este sentido? Bueno, yo creo que la Asamblea básicamente lo que hace es hacer un control constitucional, hacer un control de las leyes, emitir nuevas leyes, probablemente el propiciar ciertos cambios normativos que permitan que la legislación minera sea cada vez mucho más clara, mucho más transparente, que permita desarrollo finalmente de largo plazo. Creo que es fundamental también que tengamos en cuenta que las concesiones ya otorgadas, el poder pensar ni siquiera que se puedan caducar concesiones mineras que han sido otorgadas desde hace más de 15 años es sin duda un tema atentatorio a la seguridad jurídica. ¿Cómo le pedimos al sector inversionista extranjero? ¿Cómo le pedimos al sector privado que venga a invertir en el país si finalmente luego se propician nuevos pedidos de consulta que incluso, más allá de violar la Constitución, propiciando una consulta local, quieren de alguna manera tender a caducar concesiones legalmente otorgadas, legalmente respetadas por el gobierno con sus títulos ambientales, con sus licencias, con sus permisos de agua, que finalmente va a generar en el desmedro de la seguridad jurídica y la credibilidad del país, evidentemente con posibilidades ciertas de demandas internacionales. Santiago, muchísimas gracias por su presencia aquí en Primera Impresión. Muchas gracias, Eduardo. Buenos días. Terminamos aquí esta entrevista, pero regresamos enseguida con más en Primera Impresión.